Acciones de mercado y acciones de no mercado. El hecho de que las ganancias sean dependientes de la eficiencia en ofrecer lo que los consumidores quieren, a un precio que están dispuestos a pagar, y que las pérdidas sean una amenaza permanente cuando una empresa es incapaz de hacerlo así, explica en gran medida la prosperidad económica que se encuentra en economías que operan bajo la competencia del libre mercado. Las ganancias como resultado final son cruciales para los individuos particulares, pero es la perspectiva de beneficios y la amenaza de pérdidas lo que resulta crucial para el funcionamiento de la economía en su conjunto. En la economía estadounidense, las ganancias son un ítem menor, apenas un 10% de lo que produce. Sin embargo, se trata de un ítem muy importante como incentivo para la eficiencia en la producción del restante 90%. Hay muchas otras formas posibles de asignar recursos, y muchas de estas alternativas son particularmente atractivas para aquellos que tienen poder político. Sin embargo, ninguna de estas formas alternativas de organizar una economía ha igualado el rendimiento de aquellas donde los precios dirigen qué recursos van dónde y en qué cantidades. Cualquiera que haya conocido Berlín Oriental y Berlín Occidental durante los años en que el comunismo imperaba en la parte este de la ciudad y la economía de mercado en el resto de ella, no podía dejar de notar el radical contraste entre la prosperidad de Berlín Occidental y la pobreza de Berlín Oriental. En efecto, era difícil no quedar asombrado por el contraste, teniendo en cuenta que se trataba de personas de la misma raza, lengua, cultura e historia que vivían en partes diferentes de la misma ciudad. Un contraste aún más dramático puede encontrarse entre Corea del Norte y Corea del Sur en pleno siglo XXI. En la Corea comunista, la desnutrición es tan frecuente que los niños de preescolar son 13 centímetros más bajos que los niños de la misma raza, frecuentemente de la misma familia, que viven en Corea del Sur. El monopolio es el enemigo de la eficacia, tanto bajo el capitalismo como bajo el socialismo. La diferencia entre los dos sistemas es que el monopolio es la regla bajo el socialismo. Incluso en una economía mixta, donde algunas actividades económicas son llevadas a cabo por el gobierno y otras por la industria privada, las actividades gubernamentales son típicamente monopolios, mientras que aquellas en el mercado privado son típicamente actividades llevadas a cabo por empresas privadas que compiten entre sí. Así, cuando un huracán, inundación u otro desastre natural golpea alguna parte de Estados Unidos, la ayuda de emergencia por lo general viene de parte de la Federal Emergency Management Agency y de las empresas aseguradoras privadas que tenían por clientes a las personas cuyas casas y propiedades fueron dañadas o destruidas. La agencia federal ha sido notablemente más lenta y menos eficiente que las empresas aseguradoras privadas. Allstate Insurance no puede permitirse el lujo de ser más lenta en entregar dinero a los dueños de sus pólizas que State Farm Insurance. No solo los clientes en el área del desastre cambiarían probablemente de aseguradora al ver que su empresa arrastra los pies mientras sus vecinos reciben adelantos de dinero rápido de una compañía diferente, sino que esta información se propagaría como pólvora por todo el país y provocaría que millones de personas en otros lugares cambiaran miles de millones de dólares de manos de la empresa menos eficiente hacia la más eficiente. Una agencia gubernamental, no obstante, no enfrenta presión alguna. A pesar de lo mucho que la Federal Emergency Management Agency pueda ser criticada o ridiculizada por sus fracasos en conseguir ayuda a tiempo para las víctimas de un desastre, no existe una agencia gubernamental rival a la que estas personas puedan acudir para que les provea el mismo servicio. Además, las personas que administran estas agencias son remuneradas con un salario fijo y no en función de la rapidez o idoneidad con la que ayudan a las personas afectadas por el desastre. En casos raros, donde el monopolio gubernamental es forzado a competir con empresas privadas para hacer lo mismo, los resultados son parecidos al del servicio postal en la India. Cuando el jefe de la oficina de correos de la región de Mumbai, AP Srivastava, entró al sistema postal hace 27 años, los carteros periódicamente contrataban trabajadores extra para que ayudasen a cargar los pesados sacos de cartas que entregaban a diario. Hoy, los mensajeros del sector privado como Federal Express y UPS se han apoderado de más de la mitad del servicio de mensajería a nivel nacional.
Esto significa que los miles de carteros de la oficina de correos de la ciudad terminan sus entregas antes del almuerzo. El señor Srivastava, quien no puede despedir a los trabajadores excedentes, pasa gran parte de su tiempo inventando esquemas para mantener a sus trabajadores ocupados. Ha descartado vender cebollas en las oficinas de correo de Mumbai, muy perecederas. En vez de ello, Srivastava está considerando comerciar con aceite y champú para el cabello. La oficina de correos de la India, que enviaba 16.000 millones de piezas de correo en 1999 cuando Federal Express y UPS entraron en el mercado, enviaba ya menos de 8.000 millones en 2005. El hecho de que la competencia produzca tanto perdedores como ganadores puede parecer obvio, pero esto no significa que sus implicaciones sean ampliamente aceptadas. Durante décadas, una serie de vendedores minoristas de bajo coste han sido satanizados por sacar del negocio a competidores con precios más altos. La Robinson-Patman Act de 1936 era también conocida como la Ley Anti-Sears Roebuck, y el congresista Patman también solía denostar a quienes administraban la cadena de alimentos AIP. En el siglo XXI, donde el competidor de precios más altos es una agencia gubernamental, como en la India, la rigidez de sus reglas, como la que impide que puedan despedirse trabajadores innecesarios, hace que los ajustes sean incluso más difíciles de lo que serían para una empresa privada que tratase de sobrevivir frente a la nueva competencia. En 2010, un periodista de The New York Times consideró que era una paradoja que un fabricante alemán altamente eficiente de estantes para exhibiciones de museo, así como otras empresas medianas especializadas, estén haciendo la vida difícil a fabricantes de productos similares en otros países, teniendo en cuenta que parte de su éxito viene a expensas de países como Grecia, España y Portugal. Su evidente conclusión: el problema con el que están lidiando los legisladores de la Unión Europea es cómo corregir los desequilibrios económicos creados por la competitividad alemana. Dado que el fabricante de un producto mejor o menos caro casi invariablemente gana clientes a expensas de otros productores, las preocupaciones de los diseñadores de políticas parecen encajar con la descripción que hizo Adam Smith de políticos que prestaban una atención por lo demás innecesaria a transacciones del mercado que estarían mejor sin ellos. El problema no es la superior calidad o eficiencia, sino la inercia y la ineficiencia. La inercia es común tanto bajo el capitalismo como bajo el socialismo, pero el mercado cobra un precio por ella. A inicios del siglo XX, tanto Sears como Montgomery Ward eran reacios a operar desde tiendas, tras décadas de gran éxito vendiendo exclusivamente a través de sus catálogos de productos por correo. Fue en la década de 1920 cuando la competencia de las cadenas de tiendas comenzó a reducir sus ganancias y los números rojos comenzaron a aparecer en sus cuentas, cuando no tuvieron otra opción que convertirse en cadenas ellas mismas. En 1920, Montgomery Ward perdió casi $10 millones y Sears tenía una deuda de 44 millones, todo esto en dólares que valían varias veces más que hoy. Bajo el socialismo, Sears y Montgomery Ward podrían haber continuado siendo vendedores minoristas por correo de manera indefinida y hubiera habido muy poco incentivo para que el gobierno invirtiera en crear cadenas de tiendas rivales que complicarían la vida de todos. Las economías socialistas y capitalistas difieren no solamente en la cantidad de producción sino en la calidad de esta. Todo, desde coches y cámaras hasta el servicio de restaurantes y aerolíneas, era de una notoria baja calidad en la Unión Soviética. Y esto no era simplemente una casualidad. Los incentivos son radicalmente más altos cuando el productor tiene que satisfacer al consumidor para sobrevivir financieramente que cuando la prueba de supervivencia es cumplir con cuotas de producción fijadas por los planificadores centrales. El consumidor se fijará no solo en la cantidad sino en la calidad. Sin embargo, una comisión está demasiado ocupada con los millones de productos que deben supervisar como para supervisar algo más que la producción bruta. El hecho de que la baja calidad fuese el resultado de la falta de incentivos, y no de rasgos particulares de los rusos, se evidencia con el deterioro de la calidad que ha sufrido Estados Unidos y Europa Occidental cuando los precios del mercado libre han sido reemplazados por el control de precios gubernamental, como el de alquileres, y otras formas de control y asignación.
Cuando los incentivos son diferentes, un servicio excelente y un servicio desastroso pueden convivir en el mismo país. Así lo verificó un vendedor en la India. Cada vez que comía en un café al lado del camino Odave, mi plato de arroz llegaba exactamente en 3 minutos. Si quería un roti extra, me llegaba en 30 segundos. En una tienda de saris, el tendero me mostraba cientos de saris, incluso cuando yo no compraba ni uno. Al partir, él se tomaría el laborioso e ingrato trabajo de doblar cada sari, uno por uno, y volverlo a colocarlos en el estante. En cambio, cuando iba a comprarme un billete de tren, a pagar mi cuenta del móvil o a retirar dinero de mi banco nacionalizado, me trataban mal o como si fuera una molestia, y me hacían esperar en una larga fila. El bazar ofrecía un servicio extraordinario porque el tendero sabía que su existencia dependía de su cliente. Si era cortés y ofrecía productos de calidad a precios competitivos, su cliente se lo recompensaba. Sin embargo, no había competencia en los ferrocarriles, teléfonos o bancos, y sus empleados jamás ponían al cliente en el centro. De igual manera, la revista londinense The Economist apuntaba que en la India uno puede ver que los cajeros de un banco estatal charlan entre sí mientras la cola de clientes llega hasta la calle. Las comparaciones entre las instituciones administradas por el gobierno y las administradas por empresas privadas frecuentemente obvian el hecho de que la propiedad y el control no son las únicas diferencias. Las instituciones del gobierno son por lo general monopolios, mientras que las instituciones privadas usualmente tienen competidores. Las instituciones gubernamentales que cumplen las mismas funciones son con frecuencia descritas negativamente como una duplicación innecesaria. Difícilmente, sin embargo, los frustrados clientes que esperan en la fila de un banco gubernamental pensarían que un banco alternativo sería una duplicación innecesaria. En relación con la privatización en la India, The Wall Street Journal informó: el sector bancario continúa dominado por el gigantesco State Bank of India, pero la creciente clase media del país está llevando la gran mayoría de sus negocios a bancos privados de alta tecnología, como el HDFC Bank Ltd. Y Citibank Ltd., dejando a los bancos estatales con los negocios menos lucrativos y los peores prestamistas. Mientras algunas empresas proveen, y en efecto así es, un mal servicio o descuidan la calidad en un libre mercado, lo hacen a riesgo de su propia supervivencia. Las grandes historias de éxito financiero en la industria estadounidense se han dado con frecuencia en empresas casi fanáticas por mantener la reputación de sus productos, incluso cuando se trataba de productos mundanos y baratos. McDonald's construyó su reputación a partir de una hamburguesa estándar y mantuvo la calidad mediante visitas imprevistas de sus propios inspectores a sus proveedores de carne en mitad de la noche, para ver qué ponían a la carne que estaban comprando. El coronel Sanders era conocido por aparecer inesperadamente en los restaurantes Kentucky Fried Chicken. Si a Sanders no le gustaba la manera en que se estaban cocinando los pollos, él mismo los tiraba a la basura, se colocaba un mandil y procedía a cocinarlos para mostrar cómo quería que los prepararan. Su protegido, Dave Thomas, luego siguió prácticas similares cuando creó su propia cadena de hamburgueserías Wendy's. Aunque el coronel Sanders y Dave Thomas no podían estar en todas partes en una cadena a nivel nacional, ningún propietario de franquicia local podía permitirse el lujo de ver sus ganancias tiradas a la basura por el jefe de la cadena. Cuando la industria de alimentos procesados se inició en Estados Unidos en el siglo XIX, era normal que los productores adulteraran alimentos con rellenos más baratos. El rábano, por ejemplo, se vendía en frascos de colores para ocultar la adulteración. Pero cuando Henry J. Heinz comenzó a vender rábanos no adulterados en frascos transparentes, esto le dio una ventaja decisiva sobre sus competidores, que se vieron relegados mientras la empresa Heinz se convertía en uno de los más perdurables gigantes de la industria estadounidense, que continúa operando hoy en el siglo XXI. Algo muy similar ocurrió con la empresa británica de alimentos procesados Crouse y Blackwell, que vendía alimentos de calidad no solo en Gran Bretaña sino también en Estados Unidos, y que se mantuvo también como uno de los gigantes de la industria a lo largo del siglo XX y entrado el XXI. La perfección no se encuentra ni en las economías de mercado ni en las que no son de mercado, ni en ningún emprendimiento humano,
pero las economías de mercado castigan a las empresas que decepcionan a sus clientes y recompensan a aquellas que cumplen sus obligaciones con el público consumidor. En la era de las tarjetas de crédito, proteger la identidad de los usuarios para evitar el robo o el abuso se ha convertido en parte de la calidad del servicio de estas. En consecuencia, las empresas como Visa y Mastercard han cobrado multas, enviado cartas de advertencia y realizado seminarios para presionar a los restaurantes para que sean más cuidadosos en la protección de la información de sus usuarios. Según The Wall Street Journal, todas las empresas que aceptan tarjetas de crédito deben seguir un complejo conjunto de reglas de seguridad implementadas por Visa, Mastercard, American Express Co. y la unidad Discover de Morgan Stanley. Detrás de todo esto está el hecho fundamental de que una empresa está vendiendo no solamente un producto físico, sino la reputación de dicho producto. Los conductores que viajan por una parte desconocida del país tienden a parar en una hamburguesería con el letrero de McDonald's o Wendy's más que en una que no lo tiene. Esa reputación se traduce en dólares y centavos, o, en este caso, en millones o miles de millones de dólares. Difícilmente las personas con esa cantidad de dinero en juego serán tolerantes con cualquiera que pueda poner en riesgo su reputación. Ray Kroc, el fundador de la cadena McDonald's, explotaba de rabia si encontraba un aparcamiento de McDonald's lleno de basura. Sus franquicias locales tenían la obligación no solo de mantener sus tiendas sin basura, sino también de encargarse de que la basura de McDonald's no quedase tirada en las calles en un radio de 2 manzanas de sus restaurantes. Cuando se habla de calidad en este contexto, lo que importa es el tipo de calidad que es relevante para la clientela particular a la que se está sirviendo. Por ejemplo, las hamburguesas y los pollos fritos pueden no ser considerados comida gourmet o saludable, pero tampoco se espera que una cadena que produce masivamente ese tipo de comidas logre los niveles de calidad de restaurantes más distinguidos, elegantes y caros. Lo que la cadena hace es garantizar la calidad dentro de los límites esperados por sus clientes particulares. Aún así, esos estándares de calidad por lo general exceden los que impone o utiliza el gobierno. Según informó Estados Unidos Today. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dice que la carne que compra para el Programa Nacional de Almuerzo Escolar cumple o excede el estándar de productos comerciales. Esto no siempre es así. McDonald's, Burger King y Costco, por ejemplo, son mucho más rigurosos en sus inspecciones de bacterias y patógenos peligrosos. Examinan la carne triturada que compran para los colegios durante un día de producción normal, 5 y 10 veces más que el Departamento de Agricultura. Y los límites que Jack in the Box y otros grandes vendedores minoristas fijan en relación con ciertas bacterias en sus hamburguesas son hasta 10 veces más estrictos que los del Departamento de Agricultura para la carne de las escuelas. En cuanto al pollo, el Departamento de Agricultura ha suministrado a las escuelas miles de toneladas de carne de viejas aves que de lo contrario habrían servido como abono o comida para mascotas. Estos pollos, denominados gallinas viejas, porque ya pasaron su ciclo como gallinas ponedoras, no pasan el examen del Coronel Sanders, KFC no los compra, y tampoco pasan el examen de la sopa. La Campbell Soup Company dice que dejó de comprarlas hace una década debido a motivos de calidad. Mientras una economía de mercado es en esencia un mecanismo impersonal para la asignación de recursos, muchas de las empresas más exitosas han prosperado por prestar atención al elemento personal. Uno de los principales motivos del éxito de la cadena minorista F.W. Woolworth fue la insistencia de Woolworth en la importancia de la cortesía con los clientes. Esto venía de sus propias experiencias desagradables. Con vendedores de tiendas que lo habían tratado como basura cuando él era un pobre niño agricultor que iba a las tiendas a comprar o a mirar. La celosa insistencia de Ray Kroc por mantener la reputación de pulcritud de McDonald's rindió sus frutos en un momento crucial cuando él necesitaba un préstamo para seguir funcionando, pues el financiero que inspeccionó los restaurantes McDonald's diría después, si el parquet hubiese estado sucio, si los empleados hubieran tenido manchas de grasa en sus mandiles y si la comida no hubiera sido buena, McDonald's jamás habría obtenido el préstamo.
De manera similar, las buenas relaciones de Crack con sus proveedores, la gente que le vendía vasos de papel, leche, servilletas, etc., ya lo habían salvado antes cuando estos acordaron prestarle dinero para rescatarlo de una anterior crisis financiera. Lo que denominamos capitalismo puede ser más precisamente llamado consumismo. Son los consumidores quienes deciden la música y los capitalistas que quieren seguir siendo capitalistas tienen que aprender a tocarla. El siglo XX comenzó con altas esperanzas de reemplazar la competencia del mercado por una economía más eficiente y más humana. Sin embargo, hacia finales de siglo, todos estos esfuerzos habían sido ya tan ampliamente desacreditados por sus propios resultados en el mundo, que incluso los países comunistas abandonaron la planificación central y los gobiernos socialistas en países democráticos comenzaron a vender empresas gubernamentales, cuyas pérdidas crónicas significaban una pesada carga para los contribuyentes. La privatización fue abrazada como un principio por gobiernos liberales como los de la primera ministra Margaret Thatcher en Gran Bretaña y el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos. Pero la evidencia más concluyente sobre la eficiencia del mercado fue que incluso los líderes de gobiernos socialistas y comunistas, que estaban filosóficamente en contra del capitalismo, se volcaron hacia el libre mercado tras ver lo que ocurre cuando la industria y el comercio operan sin la guía de los precios, las ganancias y las pérdidas.